Mi nombre es Catalina Quilodrán y en este video vengo a presentar una exposición reflexiva de los trabajos desarrollados a lo largo del curso Introducción a las Artes Visuales. Esta presentación sigue el orden de la primera hasta la última tarea y tiene como objetivo dar cuenta de los procesos de análisis, contextualización histórica y producción artística que fui desarrollando progresivamente. A lo largo de estos trabajos abordé distintos lenguajes y soportes, como la fotografía, el fanzine, la arpillera, hasta culminar en la realización de un remake, entendiendo la práctica artística como un dispositivo de análisis y memoria. El primer trabajo consistía en un reconocimiento contextual de una obra realizada en el espacio donde nosotros vivimos, en este caso Valdivia, Chile, y hacer un reconocimiento y análisis de todo lo que conlleva esa obra. En este caso yo elegí la obra Caballito y Viejito, que es un mural en la zona céntrica de Valdivia, realizado por Zulo 21. El trabajo en sí consistió en observar la obra desde sus dimensiones formales, contextuales, considerando su emplazamiento, su relación con el entorno y su función simbólica en la comunidad, que en este caso la obra representa una imagen de los dos perritos que fueron asesinados en 2023 subiendo por la escalera al cielo junto con quien era su acompañante. A partir de este análisis inicial, comprendí la obra de arte como un fenómeno situado, cuyo sentido se construye en diálogo con el contexto social y territorial en el que se inscribe. El principal aprendizaje de esta tarea fue entender que la imagen no puede separarse de su contexto productivo y de recepción, que el arte público cumple un rol activo en la construcción de una memoria colectiva. En el segundo trabajo desarrollé un análisis de la obra La muerte de Pablo Escobar de Fernando Botero, abordándolo desde el método iconográfico iconológico de Erwin Panofsky. En el nivel preiconográfico, identifiqué los elementos formales de la imagen, como la composición, el uso del color, la representación del cuerpo. En el nivel iconográfico, analicé el tema representado, vinculándolo al hecho histórico de la muerte de Pablo Escobar y su impacto en la memoria colombiana y a nivel regional. Sí. Finalmente, en el nivel iconológico, interpreté la obra como una reflexión crítica sobre la violencia, el poder y la normalización de tal conflicto, considerando el contexto histórico y biográfico del artista y de quién fue el retratado. Este ejercicio fortaleció mi capacidad de análisis visual estructurado y de articulación entre imagen, historia y significado. En la tercera tarea, elaboré un fanzine en torno a la obra La huelga de los campesinos de Violeta Parra. El trabajo en sí consistió en analizar la obra desde el método iconográfico iconológico y luego traducir ese análisis a un formato visual accesible, coherente con el carácter popular y político a su obra original. Por eso fue la elección de la portada de una arpillera. La elección de la arpillera como lenguaje y soporte responde a su carga histórica, vinculada al arte popular, la memoria y la denuncia social de tal época. El fanzine funcionó como un dispositivo de mediación cultural, donde texto e imagen dialogan entre sí para construir un relato crítico, estableciendo un cruce entre el referente histórico y mi propia mirada como estudiante. En sí, este ejercicio me permitió comprender el arte como un espacio de traducción, resignación y memoria activa. El último proyecto, titulado Nuevas prácticas artísticas o reinterpretación territorial, hace un remake de la obra llamada Silencios, de Juan Manuel Echevarría, trasladando su lógica conceptual al contexto histórico y territorial de mi ciudad, Valdivia, específicamente en los espacios afectados por el terremoto y maremoto de 1960, cual fue el terremoto más grande de la historia que tenga registro. El proceso comenzó como un análisis iconográfico e iconológico de la obra original, identificando el uso de los vacíos, la ausencia y el silencio como recursos expresivos. Posteriormente, realicé una reinterpretación a través de la fotografía utilizando los escombros, ruinas y espacios urbanos transformados como dispositivos de memoria, los cuales muchos de ellos no fueron reconstruidos debido al gran impacto que fue este terremoto, tanto para el ámbito social, como el ámbito económico, como el ámbito histórico. El remake no reproduce la obra original, tanto porque tienen contextos distintos, como de países distintos y como representaciones distintas, pero sí establece un diálogo crítico con ella, resignando sus elementos en relación con un desastre natural y su impacto en configuración del territorio y la memoria colectiva, siendo que en el caso de la obra original en sí es cómo fueron saqueados los lugares que tenían que ser los lugares más pacíficos, en este caso escuelas, a tener que ser espacios vacíos, lo cual en representación de esta ciudad
fue con muchos lugares que tienen que ver con fábricas, playas, entre otras cosas. Este trabajo me permitió comprender el remake como una práctica contemporánea que articula análisis, contexto y producción visual, no necesariamente un plagio. Este trabajo también me ayudó a comprender que en la sociedad en la que yo vivo todavía hay mucha gente que vivió ese momento, en las cuales también te relatan cómo ellos realmente pensaron que era el fin del mundo esto, cómo no se pudieron reponer de este hecho y cómo en la actualidad hay mucha gente que todavía no lo puede hacer, todavía no lo pueden afrontar e incluso no hablan mucho de ese tema. Para finalizar, el desarrollo de las tareas 1 a 4 evidencia un proceso progresivo del aprendizaje, desde el reconocimiento inicial de la obra de arte hasta la producción de un ejercicio autorreferencial y territorial. A través del análisis visual, la contextualización histórica, la expresión con distintos lenguajes, logré consolidar una mirada crítica sobre la imagen y su rol como dispositivo de memoria. Este proceso fortaleció mi formación en artes visuales, permitiéndome articular teoría, contexto y práctica artística.